Diálogo directo. 12 horas con 34 minutos, abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a Saraí Maldonado, representante de la Coalición por la Seguridad Vial, para conversar sobre este anuncio, esta intención de la Asamblea de retomar el segundo debate a la ley de tránsito. ¿Cuáles son estos temas prioritarios que deberían tratarse? Bienvenida, buenas tardes, Saraí. Te saluda Patricio Peralta. Buenos días, Patricio, y gracias a toda la audiencia de Pichincha Universal. Un gusto estar con ustedes. Desde las organizaciones de la sociedad civil que hemos dado seguimiento y también hemos hecho recomendaciones en base a evidencia científica y también a los estándares internacionales, consideramos una oportunidad histórica, importantísima y urgente el tratamiento de la ley que justamente el día de hoy se retoma en la Asamblea Nacional. Para nosotras como organizaciones es importante que se posicionen los 5 factores de riesgo que forman parte de la seguridad vial. ¿Cuáles son estos 5 factores de riesgo? La velocidad, que se regule, que haya una mejor categorización según las carreteras. También el uso de cascos que sean homologados, estandarizados, porque se ha demostrado que así se reducen las lesiones y los siniestros viales. También los sistemas de retención infantil, es decir, los asientos para niños y niñas, también forma parte de esta nueva cultura vial que es importante posicionar y aprender como ciudadanía y desde las instituciones públicas. El cuarto factor son los cinturones de seguridad. Hemos avanzado bastante en el Ecuador, pero todavía tenemos que reforzar en la importancia del uso permanente de los cinturones de seguridad. Y el quinto factor es la conducción bajo los efectos del alcohol, que sigue siendo un factor que provoca muchas muertes. Recordemos que los siniestros viales causan muertes y lesiones que son prevenibles, y eso es importante recalcar. Claro, algunos de estos factores de riesgos que nos mencionaste ya están vigentes. El tema de los cascos, también la velocidad. ¿Sería una exigencia más de un tema de aplicar o incrementar las multas o las penalidades? ¿O sería un mejor control de los agentes de tránsito? ¿Cuál sería ahí, digamos, lo prioritario? Porque se habla también de que se incrementen las multas, los años en prisión, etcétera, pero por otro lado también está que los agentes de tránsito pues realicen de manera adecuada estos controles. Por un lado es eso, Patricio, pero sobre todo el enfoque con el que hemos impulsado las organizaciones es la prevención como parte de la cultura vial. Y esta responde a una voluntad política, a una planificación y una estructura de la ley que nos plantea a los ciudadanos y ciudadanas esta corresponsabilidad. Los cascos homologados y estandarizados tienen que ver con nuevos parámetros que no se están tomando en cuenta en el país, si bien son de uso obligatorio, pero no se considera que los costos son muy elevados porque cargan, digamos, gravan IVA y varios impuestos y por tanto la calidad de los cascos que se utilizan en el Ecuador son bajos, por tanto no están siendo protegidos las personas que están en vehículos motorizados como scooters o también eléctricos o las motos, ¿no? Entonces, esta es como una diferencia y que hemos hecho las recomendaciones pertinentes para que se considere incluso como una oportunidad para la industria ecuatoriana, que no se necesiten importar estos cascos homologados, sino que incluso pueda ser una oportunidad para un nuevo nicho de mercado en el Ecuador. Claro, porque en este último tiempo hemos tenido esta diversidad de vehículos de transporte alternativos, estos scooters, también en la bicicleta se ha incrementado bastante. ¿También deberían entrar en estas regulaciones estos tipos de vehículos alternativos? La propuesta de ley que hoy entra también ya, esperemos aprobación final para luego pasar al presidente de la República,
Está contemplando toda la movilidad. Esto implica, por un lado, las bicicletas, las motos, estos nuevos sistemas de transporte eléctricos que en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, se ven cada vez con más frecuencia, los scooters que se llaman, que también tienen una responsabilidad. Entonces, esta es como el espíritu y el enfoque de la ley, ¿no? Que se pueda promover esta corresponsabilidad para tener en el Ecuador una ley que tenga, digamos, la prevención, pero también claras líneas de acción y de respaldo y de control y de regulación. Claro, esta ley ha estado mucho tiempo en la Asamblea y se espera que hoy a las 3 que está prevista la sesión del Pleno para tratar justamente ya este segundo debate y definitivo, a ver si se aprueba o no esta ley. Se incluye también el tema de la educación vial, por ejemplo, incluir en las mallas curriculares este tipo de temas. En el pasado se tuvo se tenía ciertas clases, ciertas materias, talleres, y ahora ya formaría parte de la malla curricular. ¿Sería esto positivo también que se apruebe el día de hoy? Para nosotras como organizaciones reconocemos los avances que significaría la aprobación de esta ley, justamente por este enfoque de prevención, pero también de educación y de concientización ciudadana, y donde se esclarece los lineamientos de las instituciones responsables para actuar de una mejor manera en base a estándares internacionales y a recomendaciones de organismos como la OMS, que también han dado estas recomendaciones técnicas, ¿no? Entonces, sí, justamente la educación vial es uno de los pilares y por eso es tan importante que se apruebe la ley. Necesitamos en el Ecuador tener este respaldo. Las leyes sirven para responder a la realidad y a las necesidades de la ciudadanía, y la seguridad vial es una de estas. Es cierto que desde el 2017 se ha conformado, por ejemplo, el Pacto Vial, que eso lo celebramos y creemos que ha sido algo acertado, una política acertada de parte del gobierno. Sin embargo, podemos ir un paso más allá y aprobar la ley de tránsito y seguridad vial. Claro, bueno, esperemos que en esta sesión se logre aprobar, se logre tratar y existan los votos necesarios justamente para que pase luego al presidente, quien tendrá que sancionar o objetar este proyecto de ley y luego regresar. ¿Hay datos que ustedes manejan con respecto a cifras de los accidentes de tránsito, de la mortalidad? Hubo, me parece que fue en 2018, 2019, que fue uno de los peores años en estas cifras. No sé si nos puedas informar un poco de eso también para crear conciencia en la ciudadanía, porque forma parte también de una corresponsabilidad. Totalmente, Patricio. Se indicaba que uno de los casos era la distracción de los conductores, uno de los principales factores. Exactamente, la distracción de las personas que están conduciendo es uno de los 3 principales factores por los que se dan estos siniestros viales, ¿no?, de tránsito. El otro también es no respetar las señales de tránsito. Ahí hay una responsabilidad directa, nuevamente, de quienes conducen, de no respetar las señales de tránsito. Y también la velocidad sigue siendo otro de los factores que generan estas altas tasas de muerte y de lesiones que, por ejemplo, en el año 2017 se registraron más de 24.500 siniestros viales, más de 24.000. Y en el 2020 se registran casi 17.000, pero tomemos en cuenta que el año 2020 fue un año atípico, con una restricción vehicular por el tema de la pandemia muy importante. Por tanto, no son comparables. De todas formas, podemos ver que en el año 2020 suman más de 13.000 las personas lesionadas y hubo más de 1.500 muertos. La seguridad vial implica reconocer que estos datos tienen un trasfondo social.
¿no es cierto? Son familias que han quedado sin sus familiares o que han tenido que atender lesiones y costos de salud que no están previstos, obviamente, y que significan un golpe duro, no solo en términos económicos, sino emocionales, psicológicos, y por tanto la seguridad vial debe ser contemplada como parte de la salud pública en este país. Claro, y en este sentido, justamente uno de los tres factores, como nos decías, es la distracción. Ahí, ¿cómo también se podría implementar o mejorar sería estas capacitaciones y los cursos previos que se tienen que dar para obtener las licencias y de todo tipo de licencia, ¿no? Desde Sportman hasta profesionales conductores. ¿Cómo se podría mejorar también en ese sentido estos cursos que se imparten? Hay que mejorar los pensum, los contenidos de estos programas de educación vial, donde las escuelas de conducción tienen una responsabilidad muy importante. La educación, como siempre, un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Es importante que se considere los estándares internacionales. Tenemos muy buenas experiencias en otros países de cómo mejorando la educación vial se reducen significativamente las lesiones y estas muertes prevenibles por los siniestros de tránsito. Entonces, creo que hay un trabajo que hacer, un acompañamiento de las organizaciones, de la sociedad civil, de instituciones, pero también reconocer el aporte que hemos dado en estos 4 años, no solo organizaciones locales, sino también internacionales que han y que hemos dado recomendaciones muy puntuales a la ley que esperamos se puedan incorporar en el texto definitivo y que haya la voluntad política para aprobar esta ley, Patricio. Listo, muchísimas gracias, Saraí Maldonado, representante de la Coalición por la Seguridad Vial. Esperemos que esta tarde la Asamblea logre aprobar esta ley tan esperada. Muchas gracias. Gracias, Patricio, por el espacio y a todos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su segunda emisión. Radio